1942. En algún lugar del Pacífico, un joven marine lleva casi 60 horas despierto. Sus manos no tiemblan. Su visión no se nubla. No siente hambre. Apenas siente miedo. Porque no está funcionando solo con adrenalina. Mete la mano en el bolsillo del pecho y saca una pastilla. Un pequeño comprimido blanco. Benzedrina, suministrada por el ejército de Estados Unidos. Y no está solo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas estadounidenses habían recibido entre 200 y 250 millones de tabletas de anfetaminas, distribuidas a través de canales oficiales, entregadas por personal médico y utilizadas por soldados, marineros y aviadores en todos los grandes escenarios del conflicto. Esto no era algo raro, no estaba oculto, y no fue un accidente, estaba autorizado. Cuando la mayoría de la gente imagina al soldado estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, piensa en disciplina, resistencia y determinación. Y esa imagen es justa, pero está incompleta. Porque detrás de las marchas forzadas, de las misiones de bombardeo sin descanso y de los brutales combates en las islas, había otro factor en juego: la química. Los planificadores militares tenían un problema. Los seres humanos se cansan, se rompen, dudan, fallan bajo estrés prolongado. Así que la pregunta pasó a ser: ¿y si no tuvieran que hacerlo? La respuesta llegó en forma de pastillas. Estimulantes para mantenerse despiertos. Sedantes para bajar el ritmo. Morfina para el dolor. Alcohol para sobrellevarlo. Todo un sistema farmacológico, en gran medida silencioso, diseñado no para curar a los soldados, sino para mantenerlos en combate. A menudo oímos hablar del uso de metanfetamina por parte de la Alemania nazi durante la Blitzkrieg. De lo que se habla mucho menos es de que Estados Unidos estaba desarrollando su propia versión de guerra química, sobre sus propias tropas, no para hacerles daño, sino para empujarlos más allá de sus límites naturales. Porque las anfetaminas no eliminan el agotamiento, lo aplazan, y tarde o temprano, la deuda se paga. Esto no es solo una historia sobre drogas, es una historia sobre lo que la guerra le hace al cuerpo humano, y sobre hasta dónde están dispuestas a llegar las instituciones para mantener ese cuerpo en funcionamiento. Porque el soldado estadounidense no solo luchó en la Segunda Guerra Mundial, en muchos casos, fue químicamente preparado para resistirla. Y cuando la guerra terminó, esos efectos no desaparecieron sin más. Mucho antes de que la primera bota estadounidense pisara suelo extranjero, en la Segunda Guerra Mundial, la sustancia que definiría la resistencia del soldado ya había sido aprobada, comercializada y normalizada. Benzedrina. Ese era su nombre comercial. Desarrollada a finales de la década de 1920 por el químico estadounidense Gordon Alles, que buscaba un sustituto sintético de la efedrina, un compuesto utilizado para tratar el asma. La benzedrina entró en la vida civil no como una droga de abuso, sino como un producto médico común, un inhalador, disponible sin receta en cualquier farmacia, recomendado por médicos y en el que los pacientes confiaban. Abría las vías respiratorias, aliviaba la congestión. Era algo cotidiano, pero también hacía otra cosa, algo que el propio Alles documentó en sus primeros ensayos. Producía un efecto claro e inconfundible en la mente: alerta, estado de ánimo elevado, una sensación de confianza que iba más allá de lo físico. Los usuarios afirmaban poder mantener la concentración durante largos periodos, superar el cansancio, rendir a un nivel alto cuando el cuerpo debería estar pidiendo descanso. Eso era la anfetamina. Y a mediados de la década de 1930, ya no era solo un tratamiento para el asma. Smith, Kline and French,
la empresa farmacéutica que tenía los derechos comerciales había ampliado enormemente sus aplicaciones. La bencedrina se comercializaba ahora para la depresión, la obesidad, la narcolepsia y una sorprendente variedad de afecciones que la medicina aún estaba intentando comprender. Era legal, era rentable, estaba en todas partes. El ejército estaba prestando atención. El momento exacto en que los planificadores militares estadounidenses empezaron a considerar seriamente las anfetaminas como herramienta de rendimiento es difícil de situar en una reunión o documento concreto. Lo que sí está claro es que a finales de la década de 1930, a medida que la posibilidad de un conflicto a gran escala se hacía inevitable, la resistencia del soldado ya era objeto de estudio. El cansancio era uno de los enemigos más antiguos de la guerra. Había arruinado campañas, hundido ofensivas y matado soldados en situaciones que nada tenían que ver con el fuego enemigo. A lo largo de la historia, los ejércitos habían intentado combatirlo con café, alcohol, hojas de coca o pura disciplina brutal. Ahora había algo mejor, algo que actuaba más rápido, duraba más y podía estandarizarse en una pastilla lo bastante pequeña como para guardarla en el bolsillo de la camisa. Los británicos fueron los primeros entre las fuerzas aliadas en adoptar formalmente la anfetamina para uso militar. Ya en 1939 y durante 1940, la Royal Air Force comenzó a suministrar tabletas de bencedrina a sus tripulaciones. Hombres que necesitaban mantenerse alerta durante largas misiones y que no podían permitirse la pérdida de concentración provocada por el cansancio en combate. Los resultados, según los informes internos, fueron convincentes. Los pilotos se mantenían alerta. Los tiempos de reacción se conservaban. Misiones que de otro modo habrían requerido descanso o relevo podían prolongarse. Estados Unidos estaba observando y ya estaba produciendo el fármaco a gran escala. Cuando Estados Unidos entró formalmente en la guerra, tras diciembre de 1941, la transición de producto farmacéutico civil a suministro militar se produjo con notable rapidez. Las fuerzas aéreas del ejército de Estados Unidos fueron de las primeras en adoptarlo, siguiendo el ejemplo británico. Las misiones de bombardeo de largo alcance exigían tripulaciones capaces de mantenerse operativas durante 8, 10 o incluso 12 horas o más. Dormir no era una opción. El café no bastaba. La bencedrina era la respuesta hacia la que el ejército llevaba tiempo avanzando. Y de forma crucial, no se trataba de un programa secreto. La distribución de anfetaminas entre el personal militar estadounidense estaba autorizada, documentada y organizada a través de canales médicos oficiales. El ejército contaba con asesores farmacológicos. Existían debates internos sobre dosis, frecuencia y contraindicaciones. Había toda una estructura burocrática detrás. No ocurría en la sombra. Ocurría dentro del sistema de suministro. Y sin embargo, pese a esa aparente normalidad administrativa, los soldados que recibían bencedrina rara vez recibían información detallada sobre sus efectos a largo plazo. ¿Estás cansado? Esto te ayudará. Tómalo. Sigue adelante. El panorama completo de lo que esa pastilla hacía al cuerpo, a la mente, al hombre que algún día tendría que volver a casa y vivir en tiempos de paz, no formaba parte de la explicación. Era el inicio de un patrón. Y ese patrón no haría más que intensificarse. Los números importan aquí. No como simples estadísticas, sino como la estructura de una realidad casi imposible de comprender sin ellos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos distribuyó aproximadamente 250 millones de tabletas de anfetaminas entre sus tropas. 250 millones, producidas principalmente por Smith, Kline & French, la misma empresa que había llevado la bencedrina al mercado civil
y distribuidas a través de canales médicos militares, estas tabletas llegaron a soldados, marineros, aviadores y marines en todos los grandes escenarios del conflicto: el Pacífico, el norte de África, Italia, Francia, los cielos sobre Alemania. Esto no fue un programa marginal. No fue un experimento limitado a unos pocos voluntarios. Fue, con diferencia, una de las mayores intervenciones farmacológicas de la historia de la guerra moderna. Para entender cómo fue posible, cómo se aceptó y cómo se mantuvo, hay que comprender el contexto de la medicina militar a principios de los años 40. El enfoque del ejército estadounidense hacia la mejora del rendimiento farmacológico formaba parte de un marco más amplio: gestionar el cuerpo humano como un recurso estratégico. Suplementos vitamínicos, raciones diseñadas al detalle, medicamentos contra la malaria. El cuerpo del soldado era un sistema que debía optimizarse, y la medicina militar era el departamento de ingeniería. La bencedrina y más tarde la dexedrina, una variante más potente, encajaba perfectamente en ese enfoque. No se presentaba como una droga en el sentido actual del término. Se presentaba como una herramienta, un elemento más del equipo, como una cantimplora o una brújula, diseñado para ayudar al soldado a cumplir su misión. Los comandantes en el frente tenían un amplio margen de decisión sobre cómo y cuándo distribuir las anfetaminas. En las fuerzas aéreas del ejército, la bencedrina se proporcionaba con frecuencia a las tripulaciones antes de misiones largas como algo rutinario. A veces directamente por los médicos de vuelo. Otras veces en grandes cantidades para que los propios tripulantes se administraran. En las unidades de combate terrestre, la distribución era menos uniforme, pero igualmente real. Los médicos militares llevaban tabletas de anfetaminas en sus botiquines. Los soldados que necesitaban mantenerse despiertos durante operaciones prolongadas, que debían controlar el miedo antes de un asalto o marchar durante la noche tras 3 días sin descanso, tenían acceso a ellas. La Marina operaba con su propio sistema paralelo. Las tripulaciones de submarinos, en patrullas prolongadas, trabajaban bajo condiciones de estrés psicológico y físico extremo, confinados, bajo el agua, operando en un secreto casi total durante semanas. Las anfetaminas formaban parte del arsenal farmacológico utilizado para gestionar ese estrés y mantener la capacidad operativa. Las unidades del Cuerpo de Marines en el Pacífico, combatiendo en un tipo de terreno y en unas condiciones que hacían que el frente europeo pareciera casi ordenado en comparación, recibían anfetaminas a través de canales similares. Las campañas de salto de isla en isla entre 1942 y 1945, llevadas a cabo bajo un calor tropical y contra un enemigo que a menudo se negaba a rendirse, impusieron exigencias al cuerpo humano que ningún planificador militar había previsto del todo. La falta de sueño se convirtió en una forma de desgaste en sí misma. Las anfetaminas fueron una de las respuestas. La droga también tenía una dimensión civil que el ejército tuvo que gestionar con cuidado. La bencedrina seguía produciéndose y vendiéndose a consumidores civiles. La misma infraestructura farmacéutica que abastecía al ejército continuaba suministrando a las farmacias estadounidenses. No existía una separación formal entre el producto militar y el civil. Era la misma pastilla, la misma fórmula, circulando por distintos canales. Esa continuidad tendría implicaciones en la posguerra, que en ese momento nadie estaba analizando. Y, por debajo de la distribución oficial, ya estaba empezando a suceder algo más. Algo que la cadena de suministro no podía controlar del todo. Los soldados a los que se les había entregado bencedrina empezaron a compartirla de manera informal, a intercambiarla, a utilizarla en contextos que quedaban fuera de los parámetros autorizados.
Una pastilla destinada a mantenerla alerta durante una operación de combate podía usarse para soportar una marcha agotadora. Un suministro que un médico de vuelo había distribuido para una misión podía acabar circulando entre personal de tierra sin autorización formal, pero con una necesidad muy real. La infraestructura oficial había creado algo que no pretendía: una cultura militar en la que la estimulación química era algo normal. Esperado, no cuestionado. El hombre que, al inicio de este documental, metía la mano en el bolsillo, 60 horas despierto, manos firmes, sin sentir nada, no era una excepción. Era el resultado de un sistema. Un sistema que había decidido, con las mejores intenciones y la peor previsión a largo plazo, que la solución a los límites humanos era la química. Pero ¿qué estaba haciendo realmente esa química en los hombres que la consumían? ¿Y qué ocurría cuando se acababan las dosis? Para entender lo que la anfetamina hacía al soldado estadounidense, hay que entender lo que hacía en su cerebro. La benzedrina, anfetamina, actúa inundando el sistema nervioso central con dopamina y noradrenalina, los neuroquímicos asociados con la alerta, la motivación y la supresión de la fatiga. El efecto no es sutil. Entre 30 y 60 minutos después de ingerirla, el usuario experimenta un aumento notable de energía y del estado de ánimo, una reducción drástica de la sensación de cansancio, un incremento de la confianza y una concentración tan intensa que en ese momento puede parecer claridad absoluta. Para un soldado en la hora 40 de una operación de combate, ese efecto no era simplemente agradable. Podía marcar la diferencia entre vivir o morir. El cálculo era sencillo. Un hombre que no podía mantenerse despierto podía no detectar una patrulla enemiga. Un piloto cuyos reflejos se habían deteriorado por el agotamiento podía no salir a tiempo de una picada. Un artillero cuyas manos empezaban a temblar podía fallar el disparo decisivo. La anfetamina corregía esos fallos con precisión química. Los testimonios de veteranos y los registros médicos militares lo reflejan. Los soldados describían la pastilla como un estado de preparación casi antinatural, como si las necesidades normales del cuerpo quedaran suspendidas. El hambre desaparecía. El frío se volvía soportable. El miedo, si no desaparecía, al menos se volvía manejable. Un informe del ejército en el frente del norte de África señalaba que los soldados que recibían benzedrina antes de una operación nocturna afirmaban sentirse frescos y alerta, tras periodos de actividad continua que normalmente los habrían dejado incapaces de seguir en servicio. Las tripulaciones aéreas de la Octava Fuerza Aérea, que realizaban bombardeos diurnos en profundidad sobre Alemania, misiones que podían durar entre 8 y 10 horas a gran altitud, bajo ataques constantes de cazas y con temperaturas muy por debajo de cero. Dependían de la benzedrina como parte habitual de la preparación. Los médicos de vuelo documentaron casos en los que tripulaciones que llevaban más de 24 horas despiertas rendían a niveles comparables a los de personal descansado, al menos según los criterios de la medicina de la época. Pero la realidad farmacológica era más compleja de lo que sugerían esos informes inmediatos. La anfetamina no elimina el cansancio, lo oculta. La deuda neuroquímica que aplaza no desaparece, se acumula. Un soldado que usa benzedrina para aguantar 48 horas seguidas no ha resuelto el problema del agotamiento. Lo ha pospuesto. Cuando el efecto del fármaco desaparece, normalmente entre 4 y 8 horas después, el bajón que sigue suele ser peor que el cansancio original. Más profundo, más difícil de superar. Y en muchos casos, acompañado de irritabilidad, paranoia y una niebla mental que puede durar horas. Los médicos militares eran conscientes de esta dinámica, al menos en teoría. Las directrices oficiales advertían contra el uso excesivo y subrayaban que las anfetaminas eran una herramienta para situaciones concretas, no un sustituto del descanso. Pero en el frente,
La teoría y la práctica no siempre coincidían. Cuando una unidad estaba en operaciones continuas y descansar no era una opción, esas advertencias dejaban de tener sentido. Tomabas la pastilla porque no había alternativa. Y ya afrontarías el bajón después, si es que llegaba ese después. Lo que la medicina militar estaba menos preparada para documentar y menos dispuesta a afrontar eran los efectos psicológicos del uso prolongado de anfetaminas. Ansiedad, aumento de la agresividad y, en casos de uso prolongado o dosis elevadas, algo cercano a la psicosis. Ideas paranoides, alucinaciones auditivas, una desconexión de la realidad que iba mucho más allá del efecto buscado. Estos efectos no eran hipotéticos. Aparecen en registros médicos, en informes posteriores a operaciones y en los testimonios de oficiales que detectaron cambios de comportamiento en hombres que habían consumido estimulantes durante largos periodos. El lenguaje de los documentos oficiales era prudente, clínico, cuidadosamente medido. Pero la realidad que describían no lo era. También estaban los casos que nunca llegaron a registrarse oficialmente. Soldados que habían consumido anfetaminas de forma intensiva durante una campaña y regresaban a sus unidades en un estado que sus mandos describían como poco fiables, inestables o no aptos para el combate. Hombres cuyo sueño había quedado tan alterado, por las drogas, por la guerra, por la combinación de ambas, que ni siquiera cuando tenían la oportunidad de descansar podían hacerlo. Y luego estaban las sustancias más allá de la bencedrina, porque la anfetamina no era la única droga que circulaba por la cadena de suministro militar estadounidense. Era la más organizada, la más autorizada, la más distribuida de forma sistemática, pero no era la única. La historia de las anfetaminas es el capítulo mejor documentado del consumo de drogas en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no es el único. Y contar solo ese capítulo sería contar una historia incompleta, una que no refleja cómo era realmente la dependencia farmacológica en un ejército de más de 12 millones de hombres luchando en condiciones que el sistema nervioso humano nunca fue diseñado para soportar. El alcohol siempre había formado parte de la cultura militar. No era un fenómeno exclusivo de la Segunda Guerra Mundial, sino una constante en los conflictos armados organizados desde hacía siglos. Los soldados bebían antes de la batalla, bebían después de la batalla, bebían durante esos largos y agotadores periodos de inactividad que forman parte de la vida militar tanto como el combate. En el ejército estadounidense, durante la Segunda Guerra Mundial, el alcohol ocupaba una posición institucional compleja, oficialmente regulado, extraoficialmente tolerado, y en la práctica, disponible en cantidades que iban desde moderadas hasta excesivas, dependiendo de la unidad, la ubicación y la cultura de mando. El ejército y la marina mantenían políticas diferentes. La normativa naval permitía la distribución ceremonial de bebidas alcohólicas en determinadas circunstancias, una tradición con profundas raíces históricas. El ejército, en cambio, era oficialmente más restrictivo. Desaconsejaba el consumo de alcohol mientras reconocía, al mismo tiempo, que hacer cumplir esa norma era, en la práctica, difícil o directamente imposible. En la realidad, los soldados conseguían alcohol a través de cantinas militares que vendían cerveza. Mediante la compra local en los países donde estaban destinados o a través de esas economías informales que surgen allí donde se concentran grandes grupos de hombres con dinero y tiempo. En el Pacífico, donde muchas campañas insulares se desarrollaban lejos de cadenas de suministro estables, la producción casera de alcohol se volvió habitual. Los soldados improvisaban bebidas fermentadas con lo que tuvieran a mano: fruta enlatada, azúcar, cualquier cosa que pudiera generar alcohol con algo de tiempo y creatividad. Esto está documentado. Se toleraba a nivel de unidad y en gran medida se ignoraba discretamente en los niveles superiores de mando. Lo que se documentó mucho menos fue hasta qué punto el consumo de alcohol cumplía una función psicológica
que el ejército no sabía cómo abordar de otra manera. El estrés de combate. Lo que hoy conocemos como estrés postraumático, aunque ese término no existía en los años 40, era una realidad clínica que la medicina militar entendía mal y trataba de forma insuficiente. Hombres que habían sobrevivido a combates prolongados, que habían visto morir a sus compañeros, que habían matado a corta distancia, regresaban a las zonas de descanso con una carga neurológica y psicológica que ni los informes ni el descanso lograban aliviar. El alcohol sí lo hacía, no resolviendo el trauma, sino suspendiéndolo temporalmente. Y en 1943, sin herramientas mejores disponibles, esa suspensión temporal era prácticamente la única opción que tenía la medicina militar. La morfina introduce una dimensión distinta y más oscura en esta historia. La relación de la medicina militar con los opiáceos durante la Segunda Guerra Mundial estuvo marcada por las exigencias inmediatas del campo de batalla. La morfina era, y sigue siendo, uno de los analgésicos más eficaces disponibles para los sanitarios de combate, capaz de aliviar el dolor intenso de heridas de bala, metralla, quemaduras y amputaciones, en situaciones donde cualquier atención avanzada estaba a horas o incluso días de distancia. Cada sanitario llevaba consigo jeringas de morfina en formato de dosis única, las llamadas sirets, que podían administrarse de forma rápida y fiable en el campo. Los soldados sabían lo que eran. Muchos habían recibido morfina tras resultar heridos. El problema no era el uso de la morfina con su finalidad médica. Ese uso era necesario, estaba documentado y era perfectamente justificable desde el punto de vista clínico. El problema surgía en el límite entre el uso terapéutico y la dependencia, especialmente en hombres que habían recibido morfina repetidamente, durante largos periodos de tratamiento o hospitalización. La medicina militar contaba con protocolos diseñados para minimizar el riesgo de dependencia a los opiáceos en los soldados heridos. Pero esos protocolos no siempre se aplicaban con el rigor que la situación exigía. Los sistemas hospitalarios, sometidos a una presión extrema y con un volumen de pacientes muy superior al previsto, no siempre podían controlar con precisión la exposición individual a la morfina necesaria para evitar el desarrollo de dependencia física. Algunos hombres que pasaron por hospitales de campaña y sistemas de evacuación en el Pacífico o en Europa salieron de ellos con una relación fisiológica con los opiáceos que nadie había planeado ni previsto. Había también una tercera categoría de sustancias que forma parte de esta historia, aunque en un plano distinto al de las anfetaminas, el alcohol y la morfina. En el Teatro del Pacífico, el contacto entre las fuerzas estadounidenses y las poblaciones locales introdujo a algunos soldados en sustancias que no tenían equivalente en la farmacología occidental. El consumo de cannabis, documentado tanto en el Pacífico como en el norte de África, fue lo bastante común como para aparecer con regularidad en registros de consejos de guerra e informes de la policía militar. Era informal, no autorizado, y en muchos casos tratado como una cuestión disciplinaria más que médica. Pero estaba ahí. Formaba parte del entorno. Lo que todas estas sustancias tenían en común, las anfetaminas, el alcohol, la morfina y las adquisiciones informales, era una misma función. Eran mecanismos para gestionar lo que la guerra estaba haciendo al sistema nervioso humano. Eran formas de resistir, de aguantar, de seguir siendo funcionales, o al menos seguir presentes, en condiciones para las que el cuerpo y la mente no estaban diseñados. Y esa función nos dice algo importante. No sobre fallos morales, no sobre debilidad, sino sobre la distancia entre lo que exigimos a los seres humanos en la guerra y lo que realmente son capaces de soportar. Si el uso de anfetaminas y otras sustancias en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial fue tan amplio como sugieren los registros, hay una pregunta que surge de forma inevitable. ¿Qué sabía realmente el sistema médico y cuándo lo supo?
La respuesta no es cómoda, pero es importante. La medicina militar estadounidense, durante la Segunda Guerra Mundial, fue una empresa inmensa y sofisticada, mucho más organizada y científicamente rigurosa que sus predecesoras. La oficina del cirujano general coordinaba la investigación farmacológica con compañías farmacéuticas. Los oficiales médicos, a nivel de división y cuerpo de ejército, entregaban informes periódicos sobre las condiciones sanitarias dentro de sus unidades. Los programas de investigación financiados por el Departamento de Guerra examinaban los efectos fisiológicos y psicológicos de las condiciones de combate en el rendimiento de los soldados. No era un sistema primitivo que avanzara a ciegas. Era un aparato institucional moderno, con acceso a una cantidad considerable de datos. Esos datos incluían información sobre los efectos del uso de anfetaminas. Las fuerzas aéreas del ejército, que utilizaron la bencedrina de forma más sistemática, también fueron las que la estudiaron con mayor cuidado. Los cirujanos de vuelo presentaban informes con regularidad. La Escuela de Medicina Aeronáutica llevó a cabo investigaciones sobre los efectos cognitivos y fisiológicos del uso de estimulantes en las tripulaciones aéreas. Había una auténtica investigación científica en marcha, al mismo tiempo que se desplegaba su uso operativo. Lo que esa investigación reveló fue, en parte, alentador y en parte preocupante. Los beneficios a corto plazo para el rendimiento eran reales y medibles. El uso de anfetaminas sí mantenía el estado de alerta. Sí mejoraba el rendimiento en tareas que exigían atención sostenida. El tipo de tareas que requerían las misiones de bombardeo de larga duración. Los datos que respaldaban su uso operativo eran sólidos y se utilizaron para justificar que siguieran distribuyéndose. Los hallazgos preocupantes recibieron un tratamiento diferente. Los informes sobre bajones después de las misiones, sobre cambios de conducta en hombres que habían usado estimulantes durante periodos prolongados, sobre alteraciones del sueño que persistían una vez pasada la necesidad operativa, todo eso quedó documentado. Circuló dentro del estamento médico, y en la mayoría de los casos se trató como un coste manejable, no como una contraindicación que descalificara su uso. El enfoque siempre era operativo. La pregunta no era si la bencedrina causaba daño, sino si el daño que causaba era menor que el daño que evitaba al prevenir el agotamiento. En tiempos de guerra, ese cálculo se resolvía sistemáticamente a favor de seguir usándola. El coste inmediato y medible de no utilizar anfetaminas, misiones fracasadas, tripulaciones perdidas, operaciones venidas abajo, era visible y concreto. El coste difuso y a largo plazo de usarlas, hombres que volvían a casa con el sueño alterado, cambios de ánimo y una relación complicada con su propia neuroquímica, era invisible, se posponía y quedaba repartido entre una población de veteranos que no empezaría a manifestar esas consecuencias de forma visible hasta meses o años después. Esto no significa que la medicina militar actuara de mala fe. Los médicos e investigadores que construyeron y manejaron este sistema eran, en su mayoría, hombres que creían sinceramente que estaban sirviendo a sus pacientes lo mejor que permitían las circunstancias. Las decisiones tomadas en 1942 se veían de una forma desde dentro de una guerra y de otra muy distinta desde fuera, 7 décadas después. Pero el estamento médico tomó decisiones sobre qué destacar y qué dejar para más adelante. Eligió priorizar los datos sobre rendimiento operativo por encima de los datos de seguridad a largo plazo, porque los datos operativos eran lo que necesitaban los mandos, y los datos a largo plazo todavía no existían en formas que obligaran a prestarles atención. Eligió distribuir una sustancia farmacológicamente significativa a millones de hombres sin un marco para hacer seguimiento de la exposición individual, la respuesta individual o la necesidad individual de apoyo después de su uso. Y eligió, con muy pocas excepciones, no contarles gran cosa a los hombres que tomaban aquellas pastillas sobre lo que estaban tomando. El marco de consentimiento que exigiría una norma contemporánea de ética médica sencillamente no existía. A un soldado al que se le entregaba una pastilla de bencedrina
y se le decía que le ayudaría a mantenerse despierto, no se le daba una explicación sobre la dopamina y la norepinefrina. No se le advertía del bajón que vendría después, ni de la alteración del sueño que podía persistir, ni del pequeño pero real riesgo de que un uso prolongado pudiera dejarle una relación con esa sustancia que no terminaría cuando acabara la guerra. Se le daba una pastilla. Se le decía que la tomara. Se confiaba en que fuera un soldado. Y aquí es donde la historia da su giro más oscuro. Porque los hombres que volvieron a casa de la Segunda Guerra Mundial volvieron como la gran generación. Volvieron a desfiles, monumentos y a una economía civil que los necesitaba. Volvieron con esposas, hijos, barrios residenciales y un relato cultural en el que no había espacio para la complicada verdad de lo que la guerra les había hecho. Y escondida dentro de esa verdad complicada, en muchos casos, sin que los propios hombres la reconocieran, había una historia farmacológica que nadie los había preparado para entender, afrontar o sanar. La guerra terminó en 1945. Los soldados volvieron a casa, y se suponía que la historia de lo que las drogas les habían hecho debía terminar también allí. No fue así. La transición de la vida militar a la civil para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial ha sido mitificada en la cultura estadounidense hasta tal punto que se ha vuelto difícil verla con claridad. La ley de reajuste de los militares, conocida como GI Bill, los nuevos barrios residenciales, el baby boom, la expansión económica. La imagen es la de una reinserción perfecta. Hombres que habían sido soldados y que se convertían en padres, trabajadores y ciudadanos con una rapidez y una plenitud que parecían confirmar algo esencial sobre el carácter y la resiliencia de Estados Unidos. La imagen no era falsa. Para muchos veteranos, la transición fue, según los estándares disponibles para ellos, un éxito. Construyeron vidas, criaron familias, contribuyeron a una nación que de verdad los necesitaba. Pero dentro de esas vidas, para un número significativo y en gran medida no contabilizado de hombres, algo no llegó a resolverse. Algo de la guerra permaneció. No necesariamente como recuerdo, sino como neuroquímica, como patrón, como una relación entre el yo y la estimulación química que se había establecido durante 4 años de uso autorizado y alentado. La investigación sobre la dependencia de las anfetaminas entre los veteranos de la Segunda Guerra Mundial después de la guerra es frustrantemente incompleta. Y eso no es casualidad. La infraestructura médica de la Administración de Veteranos en la posguerra estaba organizada alrededor de lesiones físicas visibles: la herida, la amputación, la enfermedad. Las consecuencias psicológicas y neuroquímicas de la guerra se entendían mal, se registraban de forma insuficiente y se trataban mínimamente. Un veterano que regresaba del Pacífico con patrones de sueño alterados, irritabilidad, inestabilidad emocional y una tendencia a buscar Benzedrina, todavía disponible sin receta en las farmacias estadounidenses hasta 1959, no se presentaba en una clínica de veteranos como un hombre con un problema de drogas arraigado en su servicio militar. Se presentaba, si es que llegaba a presentarse, como un hombre que tenía dificultades para adaptarse. El marco de la adaptación fue la lente dominante a través de la cual se contemplaron las dificultades de los veteranos tras la guerra. El concepto de lo que hoy llamamos adicción, entendida neurobiológicamente, entendida como consecuencia de historias específicas de exposición, no era el marco que la medicina estadounidense de 1945 aplicaba a estos hombres. La ciencia todavía no existía en la forma que habría permitido hacerlo. Lo que podemos reconstruir a partir de los datos disponibles, registros de ventas farmacéuticas, estadísticas sanitarias de la Administración de Veteranos, informes médicos civiles de finales de los años 40 y de los 50, es una imagen sugerente, aunque no definitiva. El uso de anfetaminas en la población civil estadounidense aumentó de forma significativa después de la guerra. El fármaco siguió siendo legal y se comercializó ampliamente. A comienzos de la década de 1950,
Las recetas de anfetaminas en Estados Unidos se contaban por decenas de millones cada año. No es posible establecer con certeza, a partir de los registros disponibles, hasta qué punto esa demanda civil estuvo impulsada por la población veterana. Pero la coincidencia en el tiempo y en la escala no es algo que pueda descartarse sin más. La historia de la morfina tiene una sombra similar. Los veteranos que habían desarrollado dependencia física a los opiáceos, a través del tratamiento de heridas y hospitalizaciones, no siempre recibieron el apoyo estructurado que tal dependencia requería. El sistema de la Administración de Veteranos de la posguerra estaba desbordado, infrafinanciado y funcionaba con un conjunto de herramientas terapéuticas que, según los estándares contemporáneos, era primitivo. Hombres que necesitaban una retirada supervisada médicamente recibieron, en muchos casos, poco más que el alta y una dirección. La dimensión del alcohol es quizá la más visible y la más comúnmente reconocida de las consecuencias de la posguerra. Las tasas de dependencia del alcohol entre los veteranos de la Segunda Guerra Mundial eran sustancialmente más elevadas que entre la población masculina general de una edad similar. Esto está documentado en estudios epidemiológicos realizados desde finales de los años 40 hasta la década de 1960. La relación entre la exposición al combate, el trauma psicológico y el consumo de alcohol como mecanismo de afrontamiento fue observada, señalada y, en el contexto cultural del periodo inmediatamente posterior a la guerra, en gran medida excusada como una consecuencia comprensible de lo que aquellos hombres habían vivido. Lo que no se observó, no se nombró y no se trató fue el papel que la propia infraestructura farmacológica del ejército había desempeñado a la hora de establecer las condiciones para esos patrones de conducta en la posguerra. Los hombres que bebían en exceso después de la guerra no eran simplemente hombres que habían visto cosas terribles. Eran, en muchos casos, hombres cuyos sistemas neuroquímicos habían sido alterados de forma significativa por años de consumo autorizado de drogas, que habían sido enviados a casa sin ningún marco para entender lo que les había ocurrido, y que encontraron en el alcohol una sustancia que producía efectos: sedación, alteración del estado de ánimo, alivio de la ansiedad, que sustituían, aunque de forma insuficiente, el apoyo farmacológico que sus sistemas nerviosos habían sido entrenados para esperar. Esto no es una exculpación. No es afirmar que todos los veteranos que tuvieron dificultades después de la Segunda Guerra Mundial las tuvieran por culpa de las drogas. La propia guerra, la violencia, la pérdida, el peso moral de lo que aquellos hombres habían presenciado y hecho, era causa suficiente de un profundo sufrimiento psicológico sin necesidad de añadir ninguna dimensión farmacológica. Pero sí es afirmar que esa dimensión farmacológica existió, que fue real, que fue creada en gran parte por decisiones tomadas dentro del aparato institucional del ejército estadounidense y de su estamento médico, y que esas decisiones y sus consecuencias nunca fueron afrontadas con honestidad por las instituciones que las tomaron. Aquellos hombres merecían ese ajuste de cuentas. No lo recibieron. La historia del uso de drogas por parte del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial no terminó en 1945. Continuó. En la Guerra de Corea, en Vietnam, en la memoria institucional de un ejército que había aprendido, durante el mayor conflicto de la historia de la humanidad, que la mejora farmacológica del rendimiento era posible, eficaz y manejable desde el punto de vista organizativo. Las lecciones de la Segunda Guerra Mundial no se codificaron formalmente en una doctrina que creara una línea limpia y fácil de rastrear, pero fueron absorbidas. El aparato de medicina militar, que había distribuido 250 millones de pastillas de bencedrina durante la Segunda Guerra Mundial, no se disolvió después de 1945. Se reestructuró, conservó su conocimiento institucional y llevó ese conocimiento al siguiente conflicto. En Corea, el uso de anfetaminas entre el personal militar estadounidense continuó, de nuevo a través de canales tanto oficiales como informales. En Vietnam, el paisaje farmacológico se volvió considerablemente más complejo. Anfetaminas, sí, pero también cannabis a una escala masiva, heroína
y una variedad de otras sustancias que la propia cultura de drogas del ejército había contribuido a normalizar. La crisis de las drogas en Vietnam, que se convirtió en un escándalo público a comienzos de la década de 1970, no fue un acontecimiento repentino. Fue una acumulación. Un sistema que se había construido en la Segunda Guerra Mundial, que había normalizado la intervención farmacológica como herramienta de gestión militar y que nunca había afrontado honestamente sus costes a largo plazo, había hecho metástasis durante 2 décadas hasta convertirse en algo que ya no podía contenerse dentro de la cadena de suministro. La relación de la industria farmacéutica con la mejora del rendimiento militar también persistió y evolucionó. El mismo marco científico que había producido la bencedrina y la dexedrina siguió desarrollándose, dando lugar a nuevas generaciones de estimulantes, algunos legales, otros no, que hacían que las anfetaminas de la guerra parecieran rudimentarias en comparación. La idea básica, que el rendimiento humano podía ser mejorado químicamente más allá de sus límites biológicos ordinarios, se convirtió en un rasgo permanente tanto de la investigación militar como del desarrollo farmacéutico civil. Merece la pena detenerse aquí para considerar lo que significa esta historia, no como una condena de los hombres que tomaron esas decisiones, sino como un recuento honesto de lo que esas decisiones produjeron. El ejército estadounidense de la Segunda Guerra Mundial tomó una decisión racional. Ante el problema real de las limitaciones humanas, frente a una exigencia operativa extraordinaria, recurrió a la mejor herramienta farmacológica disponible y la desplegó a gran escala. La herramienta funcionó, en los términos estrechos que la evaluación en tiempos de guerra podía medir. Las misiones se completaron, las operaciones se sostuvieron. Hombres que de otro modo se habrían desplomado por el agotamiento siguieron siendo funcionales. Lo que costó esa decisión racional, en la salud a largo plazo de veteranos concretos, en los patrones de consumo de sustancias que siguieron a aquellos hombres de vuelta a casa, en la normalización institucional de la manipulación farmacológica como solución a las limitaciones humanas, nunca se colocó en la balanza frente a los beneficios operativos. Y esa asimetría entre los beneficios visibles, medibles e inmediatos de la mejora química del rendimiento y los costes invisibles, difusos y a largo plazo soportados por seres humanos individuales, no es un problema de la Segunda Guerra Mundial. No es un problema que terminara en 1945, ni en 1975, ni en ningún otro hito histórico. Es un problema que reaparece allí, donde se pide a seres humanos que rindan más allá de sus límites biológicos, y donde una autoridad institucional decide que la pregunta de cómo hacer posible ese rendimiento es más urgente que la pregunta de cuánto acabará costando. La pastilla de bencedrina en el bolsillo del soldado estadounidense no era malvada. Era una herramienta, diseñada por científicos, distribuida por médicos, entregada por una institución que creía, sinceramente creía, que estaba ayudando. Los hombres que la tomaron no eran débiles, no eran imprudentes, eran soldados, haciendo lo que hacen los soldados, utilizar lo que se les había dado para sobrevivir. Pero la institución que se la dio les debía algo más que una pastilla y una misión. Les debía honestidad sobre lo que era aquella pastilla. Les debía un marco para entender y abordar los efectos que sobrevivirían a la misión. Les debía el reconocimiento de que la deuda aplazada por aquella pequeña pastilla blanca acabaría venciendo, no para el ejército, no para la compañía farmacéutica, no para los historiadores que acabarían reconstruyendo esta historia, sino para los propios hombres. Muchos de ellos pagaron esa deuda solos, en salones de finales de los años 40, en salas de espera de la administración de veteranos en los años 50, en el sufrimiento silencioso y no reconocido de hombres a los que se había enseñado a resistir, que habían sido químicamente equipados para resistir, y a los que nunca se les enseñó qué hacer cuando la resistencia finalmente se agotara. Hay un tipo particular de silencio que cae sobre la historia difícil, no el silencio de la ignorancia, sino el silencio de la preferencia. La preferencia por recordar las cosas como más simples de lo que fueron.
por mantener intacta la imagen de la gran generación, limpia, sin complicaciones, digna de los monumentos levantados en su honor. Y son dignos de esos monumentos. Nada en esta historia disminuye lo que los soldados estadounidenses lograron en la Segunda Guerra Mundial. El sacrificio fue real. La victoria fue real. Las apuestas morales de aquel conflicto fueron tan claras como cualquiera en la historia moderna. Pero los hombres que la combatieron eran seres humanos, no símbolos, no arquetipos, seres humanos colocados en condiciones que superaban la capacidad biológica humana, a los que se les dieron herramientas químicas para salvar esa distancia, y que cargaron con las consecuencias de esas herramientas mucho después de que la guerra que las creó hubiera terminado. El registro del uso de drogas por parte del ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial no es un escándalo que deba ocultarse, es un capítulo de la experiencia humana que merece leerse con honestidad. Nos dice algo sobre la guerra, sobre lo que exige de las personas que la combaten. Nos dice algo sobre las instituciones, sobre cómo gestionan la distancia entre lo que piden a las personas y lo que les deben. Y nos dice algo sobre la peculiar aritmética moral de la necesidad, la forma en que la urgencia, en tiempos de crisis, tiene la costumbre de pedir prestado contra futuros que otros tendrán que pagar. 250 millones de pastillas, distribuidas, consumidas, olvidadas. Los hombres que las tomaron ya casi han desaparecido. Los registros son parciales. Las consecuencias se dispersaron a lo largo de décadas y de vidas demasiado ordinarias para atraer la atención de la historia. Pero ocurrieron. La deuda fue real. Y lo mínimo que podemos ofrecer a los hombres que la cargaron es la honestidad de decirlo. Esto no es solo historia. Es una cuenta que todavía se está saldando. Si esta historia te ha conmovido, te ha hecho pensar o te ha ayudado a ver la Segunda Guerra Mundial de otra manera, sería un honor que te unieras a nuestra comunidad en crecimiento. Suscribirse no es solo hacer clic en un botón. Es una forma de apoyar más historias potentes, más voces olvidadas y más verdad sobre el pasado. Así que, si crees que estas historias importan, pulsa el botón de suscribirte y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no olvides dejar un comentario. Los leemos todos y nos encanta conocer vuestra opinión. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.